Dios les bendiga, mis hermanos. Una alegría volver a estar con ustedes este domingo. Todavía no podemos estar juntos, pero yo espero que usted haya estado durante el tiempo de la alabanza y que esté ahora mismo en este tiempo de la palabra. Ponga ahí un like. Necesitamos saber que la iglesia está conectada, que estamos en este tiempo que es un tiempo sagrado para el cristiano, que toma muy en serio el tiempo que le dedica a Dios. Como iglesia, nosotros hemos consagrado un tiempo especial para reunirnos delante de la presencia de Dios. Y ese tiempo no es negociable. Es un tiempo en que no se lo vamos a dar a nadie. Es un tiempo en que está totalmente dedicado al Señor. Entonces no hay razón para estar en otros negocios cuando este es el tiempo que nosotros le prometimos a Dios, se lo dedicamos a Dios, lo consideramos sagrado, lo consideramos un tiempo santo. O sea, cuando hablo de santo estamos hablando de separado para Dios. Y yo espero que usted esté ahí conectado con el resto de la iglesia en el Espíritu. Pronto estaremos ya reuniéndonos. Junio será el mes en que nos vamos a empezar a reunir, no en el templo, sino en el parqueo de la iglesia. Vamos a tener esos cultos los días sábados en la tarde. No tenemos la hora exacta ahora, pero se la daremos cuando ya lo tengamos seguro. Va a ser algo así alrededor de las 7 de la tarde. Cuando el calor ya bajó. No vamos a proveer sillas. Usted va a llevar su silla, una silla que le llaman, creo, lounge chair. Así que usted mismo lleva su silla. Usted mismo se va a acomodar en su silla por familias separadas. Y vamos a tener un culto picnic los sábados, si el clima nos los permite, obviamente, porque algunas veces va a llover. Pero la idea es ya la iglesia comenzar a acercarse, comenzar a reunirse, comenzar a tener algún tipo de compañerismo. Amén. Y de ahí pues ya estaremos regresando al santuario grande, o sea, el santuario que usan la iglesia americana. Y pero por hoy estaremos así unidos en el Espíritu de Dios y vamos en esta hora a disfrutar un tiempo de la palabra. Quisiera que fuera a la Biblia y vaya al libro de Isaías, capítulo 40, verso 31. Isaías, capítulo 40, verso 31. Quiero leerlo y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Cuando leía este pasaje, las primeras palabras me llamaron la atención. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y pensaba en el ser humano, en sus altibajos emocionales que normalmente experimenta. Y pensaba en nuestra iglesia, en cuántos no han perdido el ánimo, en cuántos están vigilando su relación con Dios, cuántos de ellos han sido fieles y firmes en cuidar, porque básicamente una relación se cuida.
Uno de los grandes fracasos del ser humano ha sido el no saber cuidar la relación, el desconocer lo que implica una relación. Y una relación con Dios es algo muy, muy especial, es algo muy delicado y es algo que se cultiva, es algo que se cuida. Y los cristianos que hemos caminado por mucho tiempo con Dios, hemos aprendido a mantener nuestra relación con Dios, no importa cuál sea la circunstancia que vivimos. Sin embargo, los jóvenes, cuando habla de los jóvenes, habla de los principiantes, habla de los inmaduros, habla de los inexpertos, habla de los que todavía no han quemado tiempo, años en el camino del Señor, y o que algunos de ellos, no precisamente años físicos, sino estoy hablando cuando hablo de años, estoy hablando del tiempo que usted ha pasado con el Señor y cómo ha madurado usted en su relación con el Señor. Pero en el camino de la vida cristiana hay muchos que son principiantes, jóvenes, inexpertos, inmaduros. Y de ahí que su vida cristiana es una resbaladilla, una montaña rusa. A veces suben, a veces bajan, a veces están animados, a veces están desanimados. A veces están como aquel que fue a un retiro espiritual y regresó todo animado y dijo estas palabras: hoy estoy muy, muy tocado. Dios tocó mi vida en este retiro y hoy estoy dispuesto a todo. Casi nos decía: tráiganme todas las Biblias que me las voy a leer juntas. Pero al cabo de 2 o 3 semanas estaba en el desánimo, porque los principiantes basan su vida cristiana en las emociones. Y yo no sé cuántos principiantes hay ahora en la iglesia que andan en otro lado, en otro cuento, menos en el culto de ahora mismo. ¿Cuántos durante este tiempo en que esta pandemia puso a prueba la vida cristiana de muchos, puso a prueba la fe de muchos, las convicciones de muchos, cuántos a través de esta pandemia descubrieron cuán inexpertos son en la vida cristiana, cuán inmaduros son en la vida cristiana, que necesitan que alguien los empuje y no se hacen responsables de su vida espiritual. Yo siempre he dicho una cosa: el pastor, es cierto, cuida las ovejas, el pastor dirige las ovejas, pero el pastor no es el que propiamente alimenta las ovejas. La oveja se alimenta sola. Yo nunca he visto a un pastor arrancando pasto para dárselo en la boca a las ovejas. Las ovejas comen solas. El pastor solamente las lleva a los lugares donde hay comida y donde hay agua. Pero usted se hace responsable de sí mismo, de leer la Biblia, de orar, de cuidar su relación con Dios y de mantener una vida cristiana saludable y una vida cristiana dinámica en el espíritu. Okay. Así que este pasaje habla de los problemas de la vida diaria del cristiano. ¿Sí? O sea, en otras palabras, quiero decir, no solamente los inexpertos tienen estos problemas emocionales. Dios nos dio una vida emocional y nos dio, o sea, la persona está compuesta de estos 3 elementos: voluntad, intelecto y emociones. Y esas 3 capacidades son las que nos ayudan a desenvolvernos en la vida diaria. De manera que no importa cuántos años tengamos en la vida cristiana, también los viejos, también los adultos, también los maduros, somos confrontados en nuestra vida emocional y en nuestra vida espiritual. A veces se nos concede poder remontar vuelos tan altos como el águila, y a veces nos es posible correr sin fatigarnos y perseguir nuestras metas, mantenernos en el propósito de Dios.
Pero lo difícil realmente es recorrer fielmente la distancia de cada día sin desmayar. He visto a través de los años a los recién convertidos, a los que recién comienzan la vida cristiana, llenos de esa fuerza de Dios, llenos de ese primer amor, y son evangelizadores, son trabajadores, y son también muy críticos con los viejos porque critican su manera tan lenta de caminar, critican que no son tan llenos de fuego y de pasión como ellos. Y a veces he tenido que hablar con estos principiantes y decirle, no, ellos tienen una etapa que más tarde usted la va a conocer, ¿sí? No critique su forma de caminar porque se llevará usted la sorpresa que cuando las grandes pruebas vienen, esos viejos perseveran y estos jóvenes que vuelan alto en momentos de emociones y de arrebatos en las pruebas caen tan profundo en depresiones terribles. Así es. Y este pasaje nos habla de esos jóvenes que vuelan alto, nos habla también del adulto que corre sin cansarse, pero nos habla del viejo que camina lento, pero su paso es firme, sólido y estable. Pero no quiero encaminarlo hacia ese enfoque, sino quiero ir hacia a que todos los cristianos somos sometidos a pruebas difíciles. Todos los cristianos somos afectados emocional y espiritualmente todos los días en nuestra vida. Sí, de hecho, todas las palabras están cargadas de emociones y todas las palabras afectan nuestras emociones. Cada vez que oímos al presidente de nuestra nación hablar, somos afectados emocionalmente. Cada vez que nuestro padre, nuestra madre habla, la esposa, el esposo, el vecino, quien quiera que hable, aún el que habla por la televisión dándonos noticias o el que a través de los comerciales trata de vendernos algo, afecta nuestras emociones. Así es. Esto lo saben los políticos, lo sabía Hitler, que podía mover masas a través de sus discursos, o los grandes oradores griegos sabían cómo mover las emociones a través de la palabra, del discurso, porque somos todos los seres humanos altamente emocionales. El cristiano es todos los días, a través de las distintas conversaciones, a través de las distintas relaciones, de los distintos eventos, de las distintas circunstancias que la vida nos plantea, todos los cristianos somos tocados, confrontados, afectados, erosionados algunas veces en nuestra vida emocional. De ahí que es tan importante que todos los días escuchemos la voz de Dios a través de la lectura bíblica. Es tan importante platicar con Dios a través de la oración, y es tan importante reunirnos como iglesia para motivarnos los unos a los otros a las buenas obras, a permanecer firmes en la fe del Señor. Entonces, las emociones van a estar latentes cada minuto, todos los días de nuestra vida. Y esas emociones son las que nosotros deberíamos tomarle atención, porque el diablo va a usar ese mecanismo maravilloso que Dios nos dio para afectarnos de una manera negativa. El mundo también va a usar sus armas para poder afectar nuestra vida emocional y a llevarnos a crisis, y aún el enemigo interno que tenemos nosotros, nuestra propia carne, también va a usar nuestras emociones para el desánimo,
o para entrar en depresión, en crisis o en distintos tipos de circunstancias que nos pueden afectar en las decisiones que vamos a tomar. Sí es, amén. Nadie puede creerse tan espiritual y tan maduro que diga que nunca será afectada su vida cristiana, su vida espiritual. Eso no es así. Si tú vas a la Biblia, vas a encontrar a un apóstol Pablo que tuvo la fe suficiente para orar por aquel muchacho que se había caído de la ventana y que se mató. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo oró por él y lo resucitó. ¿Sí? Bueno, no él, sino Dios a través de la oración del apóstol Pablo. Un apóstol que tenía la fe suficiente para poder orar por un muchacho que se había muerto y creer que ese muchacho volvería a la vida es el mismo Pablo que escribe en la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 8, cuando da testimonio de lo que había vivido en una de sus experiencias en el mar, cuando él dice, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No sé si está entendiendo eso. El mismo apóstol que había resucitado, que había creído que ese muchacho muerto tendría vida, es el mismo hombre que en alta mar, en aquella tempestad, dijo, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Amén. ¿Nota usted cómo un cristiano, aun cuando llegue a ser tan maduro, puede ser confrontado en a través de las circunstancias en su vida emocional, mental, espiritual y volitiva, a tal grado que pueda en un momento desmayar? El mismo apóstol Pablo dice, somos derribados pero no destruidos. Acepta que podemos ser derribados. Así es. La Biblia nos habla de un gran profeta, quizás uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, Elías. Y Santiago capítulo 5, verso 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un día el profeta Elías reta a los 450 profetas de Baal, los reta a ofrecer un sacrificio y a que en ese día el que es verdaderamente Dios haga descender fuego del cielo. Es el hombre que tiene la fe, que cree que puede bajar fuego del cielo y consumir el altar que ha dedicado a Dios. Lo cree, es un hombre que tiene una fe maravillosa para creer tal cosa. Yo creo que si ahora mismo me dijeran, hermano Elí, ¿usted es capaz de creer que va a bajar fuego del cielo a esta hora y quemarle el carro al hermano fulano? A lo mejor no, ¿sí? Pero este hombre tenía la fe. Yo no estoy diciendo que no hemos tenido fe para orar por los enfermos y para orar por cosas imposibles. Hemos orado y Dios hemos visto a través de los años milagros. Somos personas que creemos en un Dios que tiene el poder suficiente para hacer grandes cosas. Yo le puedo contar de milagros maravillosos que Dios hizo conmigo. Puedo contarle de aquella ocasión cuando mi carro, yo estaba en medio de una carretera muerta, donde no pasaban carros, abandonada, que entré en esa carretera por equivocación. Olvidé poner gasolina, me encontré en medio de un lugar selvático donde yo miré animales salvajes. Estaba por oscurecer, mi carro no tenía gasolina, no transitaba ningún carro por ahí, y en medio de lo imposible, mi madre y yo oramos a Dios para que Dios le echara gasolina. Y Dios le echó gasolina al carro y caminamos todavía 8 horas con esa aguja que marcaba en rojo. Y cuando llegamos a la primera gasolinera, le dije al de la gasolinera que llenara el carro, y él quiso llenarlo y no lo pudo llenar, estaba lleno, estaba completamente lleno. Y yo te puedo hablar de esos milagros y de muchos más. Así que soy una persona que cree que el poder de Dios aún actúa ahora y puede hacer milagros grandes, ¿sí? Pero a lo que yo te estoy diciendo es que así como
Elías era capaz de creer que descendería fuego del cielo, también es el Elías que en los días siguientes está en una tremenda depresión, diciendo: esta gente no ha creído en Dios, es de balde que haya bajado fuego del cielo, mi ministerio no tiene sentido, es por de balde que yo siga predicando, he fracasado, soy un profeta fracasado, no he hecho nada, Israel nunca se va a convertir, solo yo he quedado, no tiene sentido la vida, me quiero morir. Estamos hablando de un gran hombre de Dios, que fue capaz de creer que su fe era tan grande como para creer que el fuego del cielo descendería, y es el mismo hombre que está en estos momentos en una depresión tan tremenda que quiere morirse. Entonces, lo que yo te puedo decir es que no importa cuán maduro eres, no importa cuántos años de vida cristiana tengas, no importa qué puesto tengas en la iglesia y cuán grande reputación tengas, todos somos confrontados a través de las circunstancias y somos afectados en nuestra vida emocional y en nuestra vida espiritual. Si alguien no es afectado en su vida emocional, bueno, algo está mal. Pero el cristiano se enfrenta todos los días a distintas circunstancias que van a afectar su vida emocional, su vida mental y su vida volitiva, o sea, su voluntad para hacer decisiones correctas o incorrectas. Los adolescentes son afectados en sus emociones y el diablo los afecta y el mundo los afecta y su carne los afecta y normalmente siempre hacen decisiones incorrectas. Muchos cristianos también en sus primeros años de caminar en vida cristiana son afectados y hacen decisiones incorrectas. En este momento en que estamos pasando esta pandemia, yo no sé cuántos están haciendo decisiones correctas y cuántos ya están haciendo decisiones incorrectas. Sí. Sin embargo, a pesar de que te acabo de hablar de un Pablo que pasa por una crisis o de un Elías que pasa por una crisis, no puedes usar estos cambios emocionales o espirituales en tu vida como una excusa para abrazar el conformismo, la pereza y el derrotismo espiritual. Sí, o sea, no puedes decir, mira como Pablo, mira como Elías, pues entonces yo, no, eso ya es un conformismo, eso es un derrotismo, eso es una persona que no lucha, ¿no? Estos grandes hombres de Dios no fueron hombres que se quedaron ahí atascados en la vida, sino eran hombres que peleaban, que luchaban, eran hombres de guerra, eran soldados que nunca se rindieron. Sí, y que pudieron estar en los momentos más difíciles, sin embargo de ahí se levantaron y nunca se quedaron ahí. Tienes que aprender a entender las estaciones por las que pasa tu vida y tomar decisiones correctas ante tales circunstancias. Hermano, un cristiano que no aprende a entender las estaciones de su vida, o sea, en otras palabras, de lo que te quiero decir es, hay gente, por ejemplo, que dice, lo que le está pasando a fulano es por su pecado, o lo que le está pasando a sutano es por falta de fe. Qué casualidad que siempre a él le pasa, siempre a él le toca, eso es porque algo está mal. Déjame decirte que no. Estás totalmente equivocado, completamente en tu apreciación sobre eso. Yo te puedo decir una cosa. El apóstol Pablo fue a la cárcel y cuando el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que fuera a Jerusalén, se lo dijo. O sea, él no fue por capricho a Jerusalén, fue el Espíritu Santo quien le dijo, ve a Jerusalén. Y entonces el mismo Espíritu Santo le revela en el camino a unos profetas que estaban por ahí y les dice
que Pablo va a ir a Jerusalén y que ahí lo van a atacar sus enemigos y lo van a apresar y lo van a llevar a la cárcel. Y entonces ellos no entienden el mensaje del Espíritu. Lo que el Espíritu Santo les decía es: oren por él. Pero ellos no entendieron el mensaje, sino que le decían al apóstol Pablo: no vayas a Jerusalén, porque si vas a Jerusalén te van a hacer esto y esto y esto y esto y te va a ir mal. Y le rogaban que no fuesen. Pero el apóstol Pablo, como conocía la voluntad de Dios, él no les hizo caso. Así que déjame decirte que hay muchos profetas que se equivocan. Para aquellos que confían mucho en la palabra de un profeta, déjame decirte que aquí el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, nos habla de profetas que se equivocaron. Dios les dijo, sí, Dios les dijo, pero no entendieron lo que Dios les dijo. Y el apóstol Pablo sí entendía perfectamente bien lo que Dios le había dicho. Debía ir a Jerusalén. Le iban a atacar, lo iban a apresar, le iban a intentar matarlo. Él sabía todo eso y sabía que debía ir a la cárcel por un propósito que Dios tenía para él. ¿Ah? A veces Dios nos hace pasar por las peores circunstancias, nos hace pasar por las peores pruebas, por los peores sufrimientos, porque Dios tiene un propósito que usar para la gloria de Él. Y es entonces cuando entendemos que hay ocasiones en que no podemos evitar pasar por circunstancias difíciles. Tienes que aprender las estaciones de tu vida. ¿Por qué Dios me hizo pasar esto? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar esto? ¿Por qué Dios parece que cerró los cielos a mi oración y no contesta a la petición que le he hecho? En cada circunstancia hay un propósito. Dios te está formando. Esto es algo que nunca debes olvidar. Tú eres un proyecto de Dios y Dios te está formando. Que Dios no haya querido que yo pase por la experiencia de ese virus que nos han pedido que le llamemos con mucho cariño y con mucha ternura el COVID, ¿sí? Que yo le llamaría más bien el Chucky, muñeco diabólico ese. Dios no ha querido que lo pase porque cree que sería un despropósito. Y si lo paso, entonces es porque sí había un propósito. Así que el que pasó la experiencia tenía un propósito y el que no lo pasó es porque no hay un propósito. ¿Sí? Su propósito es otro. Pero tú debes aprender a conocer las estaciones de tu vida, porque en cada estación Dios está obrando, Dios está trabajando. El Salmo 90, 12 dice: enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si hay algo que un cristiano no tiene, es simpleza. Digo, cuando yo retomo la palabra que Proverbios usa, los simples son los superficiales, ¿sí? Los que no tienen nada en el coco, los que viven la vida y ponen el piloto automático y la viven por vivir, y reaccionan a sus impulsos o a sus apetitos de sus sentidos. Quieren mirar, miran. Quieren comer, comen. Quieren oler, huelen. Quieren lo que se les antoja. O sea, al enfermo lo que pida. Viven una vida irreflexiva. Nunca se detienen a meditar en lo que han hecho, en las decisiones que están haciendo, en las que hicieron. Son personas tan superficiales. Pero el cristiano no es así. El cristiano es una persona que profundiza en la vida. Yo creo que muchos cristianos no han escrito libros, pero los mejores libros de filosofía lo podrían escribir los cristianos, porque son altamente reflexivos, porque son profundos. Hay grandes obras que podían escribirse, pero no las escriben. Y algunos sí las han escrito, y son maravillosas, por cierto. Por eso todo pastor
sin haber ido a la universidad a estudiar psicología, cada pastor es un psicólogo en potencia, te lo puedo decir. Llevo en el pastorado 40 años. Precisamente este año, en el mes de junio, yo estoy cumpliendo 40 años de servir al Señor, y en esos 40 años Dios me ha hecho vivir tantas cosas y conocer a tanta gente y conocer tantas vivencias que me ha hecho un psicólogo, aunque le estudié obviamente un poco de psicología, pero si no lo hubiera estudiado igualmente, Dios nos va formando y nos va haciendo conocer la conducta humana de hecho los mejores psicólogos son cristianos, por cierto, que han escrito cosas muy buenas. Tienes que aprender a conocer las estaciones de tu vida para tomar decisiones. La fe no nos hace inmunes a los eventos difíciles de la vida. Así es. Precisamente en este tiempo de pandemia hay quienes juzgan a los que ya no nos reunimos en la iglesia. Les faltó la fe. No nos faltó la fe. El Señor Jesucristo dijo que sean prudentes y obedezcan a las autoridades. Nos obedecimos, no queríamos provocar problemas. Pero el que hace alarde de su fe es un charlatán. Discúlpeme si se ofendió por lo que estoy diciendo, sí. Es un charlatán, es un ignorante, es un mentiroso, es un tipo lleno de orgullo y vanidad, o sea, con un espíritu de presunción, o es un extraterrestre. Porque ya te acabo de hablar de un Pablo que pasó por circunstancias aún, y todos los grandes hombres de Dios pasaron por circunstancias. De hecho, muchos de los cristianos en el tiempo de la iglesia primitiva fueron al martirio, ¿sí? Murieron comidos por los leones, prendidos como antorchas humanas, destrozados por los gladiadores. ¿Les faltó fe? No, Dios los hizo pasar por la circunstancia. Entonces, este verso nos habla de los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y yo diría que aún los cristianos, en sus momentos difíciles, hay momentos de flaqueza. Y hay momentos en que, no que caigan en pecado, no estaba hablando de eso, estaba hablando es que decae el ánimo, es que se paralizan, somos humanos, estamos en esta humanidad, seguiremos siendo, no somos marcianos, no somos extraterrestres, seguiremos siendo afectados en nuestra vida emocional. Cuando yo miro acá a grandes hombres de Dios como un Marcos Witt, como otros más que han sido criticados, que han sido atacados en internet, que les han levantado falsos, que los han golpeado tremendo, y ellos testifican que sí han sido afectados emocionalmente, aun cuando ellos tienen un camino muy largo en su vida cristiana y han pasado por todo tipo de eventos, no han podido ser inmunes, ¿sí?, a este tipo de ataques. Entonces, la fe no te hace inmune a los eventos difíciles. Pero la Biblia nos habla y nos da un consejo hermoso. Dice, los que esperan en el Señor. O sea, los que ponen su confianza en el Señor. Mire, así como podemos pasar momentos de miedo, momentos difíciles, aun cuando hemos visto los milagros de Dios en el pasado, aun cuando hemos caminado con el Señor y hemos aprendido tantas cosas del Señor, a veces son algunas horas, algunos días, o a veces son solamente algunos minutos en que nuestras emociones nos están afectando. Y tenemos que pararnos firmes en el Señor y esperar en el Señor y confiar en el Señor.
Esperar en el Señor requiere de una verdadera fe. ¿Ah? No de esa fe del presumido que habla como aquel que me decía que tenía tanta fe que él podía hacer que una cantina se cerrara y que podía hacer que una máquina, me dijo que un día que oró por una máquina de las tortillas que hacía mucho ruido a la hora del culto y que él oró y la descompuso. O sea, era un charlatán, ¿me entiende? Que ni siquiera conocía qué era la fe ni para qué era la fe. Y yo te voy a hablar acá por lo menos a unos 4 maneras en que la Biblia expresa la fe. Fe en la Biblia, ¿sí? No la fe del diccionario Larousse o de la Academia Real Española, no, la fe que se habla en la Biblia. Así que cuando tú quieras saber de una palabra bíblica, no vayas al diccionario de español, inglés, porque ellos no te van a dar la definición. Tienes que ir a un diccionario bíblico, ¿sí? Donde vas a encontrar la correcta definición de lo que la Biblia quiere decir con esas palabras. Fe es lealtad, según la Biblia. Es firmeza, es fidelidad. Eso es fe. Si tú vas a la Biblia, vas a encontrar al apóstol Pablo escribiendo a los colosenses y escribiendo a otras iglesias que les dice: he oído de vuestra fe. Es que él estaba diciendo: he oído de vuestra lealtad, he oído de vuestra firmeza, he oído de vuestra fidelidad. ¿Ah? Eso es fe. ¿Ah? No aquel que hace alardes de grandes milagros, pero a la hora de los problemas no puede mantenerse firme. ¿Ah? Fe, el pueblo de Dios es un pueblo de fe porque es leal a Cristo, es leal a Dios. Se mantiene en una firmeza sin moverse y en una fidelidad a Dios. Nada ni nadie lo cambiará. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Ah? La angustia, lo presente, lo pasado, lo alto, lo profundo, nada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. La fe también es creencia, es convicción de la verdad. ¿Ah? Según de Timoteo capítulo 1, verso 12 dice: yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces, fe es convicción de la verdad de Dios. ¿Ah? Creemos que lo que Dios ha dicho es la verdad. Eso es fe. Y la Biblia también usa la palabra fe como sinónimo de nuestras convicciones cristianas. Segunda de Corintios capítulo 13 verso 5 dice: examínense si se mantienen en la fe, si son cristianos. Eso dice, examínense si se mantienen en la fe. ¿De qué está hablando? De ser cristianos, de las convicciones cristianas. Entonces, cuando alguien se mantiene en las convicciones cristianas, es una persona de fe. Y fe, por último, en la Biblia también quiere decir una esperanza indestructible. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, dice aquí, el verso que usamos al principio, dice: los que esperan en el Señor. Para esperar en el Señor, para confiar en el Señor, se necesita una fe verdadera. No esa fe basada en la fe natural, obviamente, no esa fe basada en el intelecto, en las emociones, sino es una fe totalmente distinta. Se requiere de esta fe para esperar en Dios. La vida cristiana es una vida de fe. Y aquí es donde quiero decirle a mis amigos ateos o personas que dudan de la existencia de Dios. Cuando se preguntan o cuando dicen: ¿quién ha visto a Dios como para que yo crea en Dios? ¿Cómo puedo yo decir que Dios existe si científicamente no está probado? Y cuando hablan de probarlo científicamente, pues es de tomar un pedacito, ponerlo en una probeta y estudiarlo. Obviamente
Dios está más allá de nuestros 5 sentidos. Porque Dios diseñó la vida cristiana para que fuera una vida de fe. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, tenemos 2 fes, la fe natural y la fe de Dios, o sobrenatural. La fe natural es con la que nacemos desde niños. Por fe el niño cree que su madre es la mejor protección. Por fe el niño va conociendo más cosas y va confiando. Por fe usted se sube a un carro y sabe que el carro le llevará y que prenderá. Por fe se come lo que se come, creyendo que no le hará daño. Realmente toda nuestra vida está basada en fe, pero en una fe natural. Pero la verdadera fe para confiar en Dios inicia cuando Dios hace una obra en tu vida. Amén. Y cuando Dios te imparte esa fe salvadora, esa fe sobrenatural, esa fe que viene de Dios, esa fe que Dios deposita en tu vida espiritual, y que hace posible que puedas creer en Dios. Se necesita esa fe para poder creer en Dios. Dios nos ha retado a buscarle en fe, a vivir en fe. Dios nos lleva más allá de la vida física, de la vida sensorial, y Dios nos reta a ir más allá, a una parte nuestra que nunca hemos, muchos hombres, muchos seres humanos, ni siquiera la conocen y nunca la han estudiado y nunca se han dado cuenta que la tienen. Es su vida espiritual. Dios depositó una vida espiritual en ustedes. Ustedes tienen una parte espiritual y una parte física. La parte física la conocen, pero la parte espiritual hay muchos que no la conocen, y esa parte espiritual Dios te la dio. Dios la puso en ti como parte de tu humanidad. Y esa parte que Dios puso ahí, la puso para que tuvieras una relación con Dios. Es ahí, en esa parte espiritual, donde radica la fe, donde se mueve la fe y donde Dios quiere obrar en tu vida. Así que, 2 Corintios capítulo 5, verso 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. La vida del cristiano es así. Y aquí es donde yo quiero tocar un poquito un asunto que lo aprendí no en un seminario, sino lo aprendí en la vida práctica. Aprendí que a Dios se le conoce de 2 formas. A Dios se le conoce a través del intelecto. En otras palabras, es escudriñando las Escrituras. Cuando usted escudriña las Escrituras, usted comienza a conocer el carácter de Dios, comienza a conocer la voluntad de Dios, comienza a conocer tantas cosas de Dios, pero es intelectual. Pero hay otra forma, que es precisamente como comenzó nuestra vida cristiana. Nuestra vida, de hecho, hay mucha gente que ha aceptado a Cristo, ha tenido una obra del Señor en su vida sin haber leído la Biblia, y sin tener el más mínimo conocimiento bíblico. Sí, mucha de esa gente se convirtió a Cristo, y después de los primeros estudios de discipulado, cuando le enseñamos que tenía que leer la Biblia, siempre me han dicho, no siempre, pero muchos me han dicho, no entiendo nada. Lo leo y no entiendo, no sé de qué está hablando. Y lo vuelvo a leer y más bien siento que estoy leyendo algo que no me llama la atención porque está tan enredado todo eso, no lo entiendo. En otras palabras, lo que te quiero decir es que el conocer que ellos tuvieron de Dios no fue intelectual, sino que fue una experiencia espiritual. Así comenzó nuestra relación con Dios. El asunto es que al pasar los años, yo comencé a devorarme libros, comentarios, teología y tanta cosa, y eso es muy bueno, porque gracias a todo ello yo pude tener una formación sólida, una formación sana, y yo doy gracias a Dios por todo eso. No lo desecho. Creo que tiene un lugar muy importante en mi vida cristiana, pero el problema fue que el apóstol Pablo dice que la letra mata, y esa letra comenzó a apagar la otra parte.
la parte del conocer a Dios en el Espíritu. Lo que había comenzado con el nuevo nacimiento se quedó estancado y todo fue intelectual. Mis mensajes eran intelectuales, mi vida, mi relación con Dios era intelectual. Toda mi vida cristiana se volvió así. Y comencé de hecho, alimentaba a la iglesia con toda esa intelectualidad, pastoreaba a la iglesia con toda esa intelectualidad. De tal forma que casi me volví un incrédulo, porque la gente llegaba y me decía: pastor, ¿podría usted abrir el templo para orar por mi hijo, porque está muy enfermo? Y yo le decía: sí, claro. Abríamos el templo, yo oraba por ellos, y después de orar por ellos les decía: llévelo rápido al doctor, no sea que le vaya a pasar algo. ¿Por qué? Porque se volvió intelectual mi conocer de Dios. Pero ¿qué tanto realmente conocía del Dios que había venido a mi corazón en el nuevo nacimiento? ¿Qué tanto conocía de mi espíritu y qué tanto conocía de mi relación espiritual con el Espíritu de Dios? ¿Qué tanto conocía de eso? Por fe andamos, no por vista. El apóstol Pablo en otra parte lo dice: nuestras armas no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios. Amén. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Peleamos la batalla de la fe y echamos mano de la vida eterna, o sea, de la vida de Dios, de la vida espiritual, de esa parte que Dios nos ha... No de lo intelectual es bueno, vuelvo a decir, y a veces echamos mano de ello, pero cuando tú tienes tu batalla de la fe, no solamente echas mano de lo que conoces, de lo que sabes de la palabra de Dios, pero echas mano también de tu conocimiento espiritual que tienes con Dios, esa relación íntima de persona a persona, que sabes que Él está contigo y que lo conoces más allá de lo que entiendes en tu mente, lo conoces en tu espíritu. Amén. Y dice que esa persona que ha desarrollado esta clase de fe, dice, tendrán nuevas fuerzas. La fuerza de Dios es distinta a la fuerza emocional, mental y volitiva. Esta fuerza es la fuerza para vivir que Dios quiere darnos. Cuando aprendemos a tener esa convicción de que Dios es la verdad, lo que Él dice yo lo creo y yo lo vivo y yo lo acepto. Cuando yo creo eso, cuando mi fe ha llegado a ese punto, entonces tendré la fuerza de Dios para vivir, porque no solamente creo en lo que la Biblia dice, sino creo en lo que Él ha hecho en mi vida, en la vida de Él en mí. Fuerza para vivir. Entonces, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el Señor requiere pasar por el fuego de la dificultad. Con esto concluyo. Amén. Deuteronomios capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído en el desierto durante todos estos 40 años para humillarte, para probarte y a fin de saber lo que había en tu corazón. Dios nos hace pasar por las dificultades para que tú, no es que Dios lo conoce, para que tú descubras lo que hay en tu propio corazón y descubras cuánto te falta, en qué estás fallando y en qué áreas de tu vida necesitas componer tu vida. ¿Verdad? Amén. Esperar en el Señor requiere ser desafiados para seguir confiando que Dios nos llevará a través de estas dificultades a pesar de lo que está ocurriendo. El resultado de todo esto es que levantaremos alas como las águilas. En otras palabras, cuando dice que levantar alas, está hablando de levantar el vuelo como las águilas. Las águilas son los animales que no revolotean como los pájaros acá abajo, aprenden a conocer las alturas y a volar alto. Y solo un cristiano que no solamente tiene una fe intelectual por lo que conoce de la Biblia, de los comentarios bíblicos y de la teología, sino aquel que tiene una íntima relación con la persona de Dios. Amén. Aprenderá a conocer las alturas de la vida espiritual. Aprenderá a conocer los grandes misterios de la oración. Aprenderá a oír la voz de Dios. Aprenderá a conocer a Dios en otra forma. Volará alto,
aprenderá a levantar vuelos, aprenderá a conocerlo. El resultado, como dijimos, levantará vuelos muy altos. Esperar en el Señor requiere tener confianza en lo que esperamos y saber que Dios cuidará de nosotros. Y luego dice, correremos y no nos cansaremos. Cristiano que corre con propósito. No es el que termina frustrado, no golpea al aire, no corra como correr al despropósito, sino es aquel que corre con propósito. Porque su vida no está basada en las emociones, aun cuando es confrontada en sus emociones. Su relación, su conocimiento, el esperar en Dios, su fe que se ha desarrollado en Dios será la plataforma fuerte sobre la cual su vida cristiana se desarrollará. A través de esta pandemia te podemos decir una cosa, yo como pastor sigo igual. Yo no me he desanimado, yo no he faltado a los cultos, yo no he dejado de leer mi Biblia, yo no he dejado de orar. Mi relación con Dios es más profunda y sigue siendo profunda. ¿Cuántos de ustedes abandonaron el camino del Señor porque no nos pudimos reunir, porque no había alguien que te vigilara, porque no había alguien que te mirara, porque no sé cuál es la razón? Pero yo te digo una cosa, los que hemos aprendido a desarrollar una fe fuerte, real en Dios, hemos aprendido a volar muy alto. Las circunstancias nunca destruirán nuestras convicciones. La convicción de que Dios es la verdad, la convicción de que mi relación con Dios es importante, mi convicción de que Él es el primer lugar en mi vida y lo más valioso y lo demás es secundario. Amén, así es. La fe cristiana, no solamente esta fe me enseña a caminar, a correr, a volar, sino también esta vida cristiana me hace crecer cada día. Así que seguiré soñando como los jóvenes. Todavía, ¿sabe? A estas alturas de la vida yo no estoy esperando irme al retiro y retirarme para estar en la televisión descansando como holgazán. Yo sigo teniendo sueños. Y yo creo que llegaré a los, no mucho, no quiero llegar a los 90, pero sí llegaré a los 70 y seguiré teniendo sueños. Y llegaré a los, y seguiré caminando, seguiré corriendo. ¿Sí? Corriendo tras los metas, sobre los propósitos, seguiré corriendo sin cansarme, o sea, sin llegar a la depresión. Y seguiré caminando. Cuando ya las fuerzas no me respondan tanto, seguiré caminando. Lento, pero continuo, estable, seguro, sin llegar al desánimo. Me mantendré firme hasta el último día de mi vida, cuando Cristo venga por mí. Los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová saben volar alto. Corren sin llegar a la frustración de que corrieron en vano. Caminan constante todos los días, sin desanimarse, sabiendo que el galardón es real. Yo en esta hora te pregunto, ¿qué es la clase de vida cristiana que estás viviendo y qué es la clase de vida cristiana que quieres vivir? ¿De los jóvenes que flaquean y caen? ¿O de los que esperan en Jehová? De los que han desarrollado una fe estable y firme. Amén. Que cumple con el propósito de Dios. Dios te bendiga. Esta palabra queda en tu corazón y tú decides qué hacer con ella. Nos vemos el próximo domingo.